Tengan ustedes muy buenas noches nuevamente, todo Latinoamérica. Hola Álvaro, hoy día viernes, final de jornada. Ha sido bastante fuerte, digamos, en cantidad de horas, pero sí nos hemos sentido desde aquí, desde el equipo técnico, y digo técnico porque no solo en lo instrumental Álvaro, sino también el equipo técnico intelectual, digamos que es el apoyo de los profesores, muy honrados de que todos ustedes nos hayan estado viendo y siguiendo por esta plataforma. Hoy, el tema de hoy es un tema, por supuesto, apasionante, muy de moda, un tema que está pum para arriba, suena en todo el derecho procesal penal y es también el caballito de batalla de muchos jóvenes, de muchos millennials que andan viendo en este tema la parte central de la profesión en el derecho penal, en el derecho procesal penal. Se trata nada menos que de la famosa y muy hablada y mentada teoría del caso. Lo que he sugerido como principio, madre y rector, una frase que ya estaba en el oráculo de Delfos, es decir, miles de años antes de Cristo, que rezaba lo siguiente: cuando uno no sabe a dónde ir, todos los vientos son malos. Es decir, tenemos que tener una idea de dónde ir. No podemos pasar una vida de brazos cruzados, porque esa omisión nos puede llevar precisamente al fracaso. Y de esto se trata la teoría del caso, de trazar una guía, de trazar un horizonte, de tener una estrella, aunque esa estrella sea inacible, debe ser la estrella que nos guíe. Vamos a ver entonces en la teoría del caso la primera imagen que lleva el número 2. Álvaro, ¿puede ser? Ahora es numerado para mejor entendimiento. Este es un instrumento necesario. Ya estamos en la número 2. Ok. Un instrumento necesario, importante para organizar el proceso, el debido proceso penal organizado. Esto quiere decir que la parte, ustedes saben bien que las partes son dos en el proceso. El juez no es parte porque es imparcial. Las partes son la parte acusadora y la defensa. En la parte acusadora puede también aparecer una figura que se llama el querellante, pero forma parte de esa parte acusadora. Uno acusa y el otro trata de resistir esa acusación. El juez no es parte. Bien. Entonces la parte debe pensar de una manera proactiva esta teoría del caso. También puede hacerlo de una manera pasiva. Me estoy refiriendo directamente a la defensa, porque la defensa puede jugar o puede pensar directamente en las omisiones que tiene el fiscal, en los errores del fiscal y en la falta de prueba del fiscal, y trabajar ese lineamiento que sería una defensa pasiva, no proactiva. La teoría del caso siempre es un punto de vista. Y ese punto de vista tiene una característica central, liminar. El punto de vista que yo tomo no puede contradecirse. La persona que formula el argumento no puede contradecirse.
lo hemos dicho en la teoría de la argumentación, lo hemos dicho en la motivación, lo hemos dicho como sustento de principios aristotélicos, lo hemos dicho también en los fundamentos de Arnio para la argumentación jurídica razonable. El sujeto no puede contradecirse. Y se debe proveer al tribunal de una posición. Nosotros tenemos que decir, esta va a ser nuestra posición, y esa posición tiene que ser simple y comprensible para el tribunal. El tribunal tiene que poder comprender lo que nosotros le estamos transmitiendo. Pasemos a algo. ¿Qué es la teoría del caso? Estamos en la imagen 3. Es una bitácora orientativa para la parte. Es decir, la parte sabe por dónde tiene que navegar. Y en esa navegación es interesante esta idea de bitácora y de navegación, porque nadie nos promete que el río sea un río tranquilo, que naveguemos por aguas mansas. Las aguas, como suelen ser siempre, traen aparejados previstos e imprevistos. Es decir, no siempre se navega por aguas mansas. Puede haber aguas turbulentas. Y esto es lo que tenemos que estar preparados. Por eso, las bitácoras, los radares, en los barcos, hacen que la navegación sea óptima. Por eso utilicé esta frase, esta idea de bitácora. Es un mapa donde se traza el camino que se va a seguir, el derrotero. La postura del fiscal o del querellante ab initio es acusar. Y parte desde allí esta idea, cuando se sienta y promueve algo, lo hace en ese sentido. El abogado defensor resiste esa acusación. Y al resistir esa acusación, es lógico que niegue los postulados que se le están formulando. Puede ser que el acusador niegue en parte los postulados que se le están formulando y pretenda siempre una variante. También es posible que no se le aplique esa calificación o que no se lo tome como autor o que directamente, y como lo hemos dicho, se diga, señor, yo no estuve allí, soy inocente, no tengo que ver con el hecho que se me indica. Los hechos deben ser los penalmente relevantes y debe decirse los fundamentos jurídicos en que se apoyan esos hechos y las pruebas que sustentan esos hechos. Siempre, y ya nos estamos adelantando y vamos a dar vuelta en esto, la prueba científica va a ser la que más peso tenga a la hora del convencimiento, de poder convencer al juez. Pasemos a la cuarta. La teoría del caso, entonces, amerita una estrategia. La estrategia implica que exista un conjunto de reglas que aseguren una decisión óptima en cada momento que se va presentando el conflicto. Cómo dirigir, cómo trazar a través de un convencimiento pleno un camino para poder llegar a un lugar. La estrategia a veces se suele dividir de la táctica.
porque la táctica es como si fuera un golpe determinado ante un momento preciso del combate. Entonces la táctica puede hacer un movimiento táctico, ganar una batalla, y uno también puede ganar, vencer en un alegato por un movimiento táctico. Es decir, hemos averiguado en un momento determinado que el fiscal ha incurrido en una contradicción, que un testigo ha dicho tal o cual cosa imprevistamente. Entonces ahí viene lo que se llama el golpe táctico, que pertenece también, por supuesto, a una estrategia global. Nosotros, para poder tener una estrategia coherente, una estrategia sólida, debemos saber cuáles son nuestras virtudes. Esto quiere decir cuáles son nuestras fortalezas y obviamente cuáles son nuestras debilidades. Yo siempre digo, es importante fortalecer las debilidades. Suelo enseñar a mis discípulos, es importante fortalecer el punto fuerte. Si nosotros tenemos virtudes, lo mejor sería ver cuáles son y cuáles las que vamos a utilizar en el momento y en qué momento las vamos a utilizar. Es decir, fortalecer el punto fuerte. La persuasión, el contenido y la ética son los pilares esenciales de cualquier teoría del caso. Veamos. Lo voy a decir de esta manera. A ver, pensémoslo así. Ética, contenido y comunicación. Voy a asignarle a la ética un 1. Un 1. Ética. Ser un hombre sano, correcto, honesto. Como profesional también. 1. Si nosotros tenemos ética y tenemos contenido, es decir, sabemos lo que decimos, este 1 le ponemos un 0 al lado. Es decir, el contenido tiene un 0. ¿Me van siguiendo? 10. 10. Ética, 1. Y le ponemos contenido, 0. 10. Pero si además sabemos transmitir ese contenido, lo sabemos comunicar, somos expresivos y sabemos persuadir, le voy a poner otro 0 al lado. Quiere decir que tenemos 1, 0 y 0. Hace el número 100. Pero miren qué pasa si yo borro la ética. Tapo el 1. Si tapo el 1, contenido y comunicación se transforman en 0. Con esto les quiero decir, cualquiera sea la teoría del caso que ustedes hagan, pónganle ética. Primero está la ética. Primero está ser un buen profesional, una buena persona, un hombre honesto, un hombre correcto. Ahí están las raíces y eso se palpa, eso se ve. También lo ve el juzgador. También lo ve el juzgador. Pasé. Número 5. La teoría del caso, ¿qué hace entonces? La teoría del caso fija una estrategia a seguir. Fija una estrategia a seguir. La teoría del caso sabe con qué pruebas contamos. La teoría del caso adecúa los hechos al tipo penal, es decir, el famoso proceso de subsunción penal. Selecciona lo más importante y pone foco en lo más importante.
Atención, acá quiero enseñarles bien a los más jóvenes que la hojarasca no les tape lo principal, que la hojarasca no tape lo principal. Tener muy en cuenta eso. Si nosotros tenemos un argumento fuerte, todo el mundo se va a mover en base a ese argumento. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Recuerdan? Famosa frase de Galileo Galilei, dícese de Copérnico, también retomada o reayornada. Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Esta idea quiere decir que si tengo un argumento fuerte, no necesito mucho más. No necesito mucho más. Y en esa orientación quiero decirle, lo principal, ahí está el foco, lo principal, lo que nos está iluminando, que la hojarasca no tape lo principal. Hay que estar despierto y atento a cualquier error que se produzca, porque una buena teoría del caso implica que el operador de esa teoría esté siempre en vigilia, está atento, está despierto, está siguiendo el segundo a segundo, el momento, el instante, el carpe diem. Y además hay que conocer de oratoria, porque el que conoce de oratoria dispone de argumentos fuertes. Pasemos. La teoría del caso y el juicio oral. Seis. La teoría del caso permite una oratoria fluida, dinámica. Evita las contradicciones, las inconsistencias y las incongruencias. Con esto quiere decir que si nos preparamos, vamos a poder hablar mejor y en una dirección. Y no estar deambulando de un lado para otro, teniendo el peligro de caer en inconsistencias, en incongruencias. La teoría del caso implica que seamos prevenidos. Yo siempre digo que hay como una diferencia entre el hombre prevenido y el hombre inteligente. Digamos, el jurista prevenido y el jurista inteligente. El jurista inteligente de alguna manera sabe salir de la situación una vez que la situación se le presenta. El prevenido no sale porque nunca se le va a presentar la situación. Es decir, la sabe prever. No se da el hecho. Ahora bien, cuando se dan ciertos hechos en la justicia, en un juicio, aunque después estos sean nulos, tienen un impacto emocional. No deberían tenerlo, obviamente. Dice la ley, es como si nunca hubiesen existido. Pero andá a decirle a las neuronas que no existió lo que le hemos dicho. Hay un impacto. Las pruebas deben presentarse entonces ordenadas, clasificadas y saber cuál es la más importante. Hay que diagramar el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Y además, prever las preguntas que la otra parte puede hacer y ver si se las vamos a objetar o no se las vamos a objetar. Para todo esto hay que estar preparado. Pasemos, por favor, a la 7. Hay algo para decir en la teoría del caso
que no podemos tener 2, 3, 4, 5, 6 teorías del caso. Tenemos que decir, bueno, nuestro defendido no estuvo en el lugar del hecho y lo vamos a demostrar, en primer lugar, por cualquier ausencia objetiva y científica de su presencia en el lugar del hecho. Por ejemplo, no hay ADN. Y esta es nuestra posición. Ahora no podemos decir, bueno, nuestro defendido estuvo en Quito, estuvo en Lima y estuvo en Santiago de Chile a la vez, como si tuviera el don de la ubicuidad, de estar en varias partes a la vez. No se pueden tener varias teorías del caso. Es decir, que la teoría del caso es única y esa unicidad le da también la característica de autosuficiencia. Es decir, se debe autoabastecer y por eso se prueba a sí misma. Puede lograr un compacto de forma tal de poder probarse a sí mismo. Pasemos a la 8. Hay algo que el orador tiene que tener muy en cuenta. Estas cosas son muy especiales, son muy únicas. El orador debe creer lo que dice. Debe creerse a sí mismo, porque eso también se transmite. Para que el planteo sea creíble, el orador debe creerse lo que dice. La voz, el movimiento del cuerpo, todo coadyuva a que sea creíble o no. Es decir, no podemos mover la cabeza como un no para cuando estamos afirmando algo. Cuando miramos, cuando cambiamos la tonalidad de la voz. Habíamos hablado en la clase anterior de la lógica, un tema que también seguramente ustedes deben recordar que hemos dado vuelta en forma permanente a través de Aristóteles, el silogismo. Y ese silogismo debe ser respetado y me parece útil siempre caer en ese espacio lógico que era la base de la fundamentación en la argumentación de Aristóteles, lógica, no contradicción, principio de identidad y el tercero excluido. Y debe respetarse siempre el principio de legalidad, es decir, nunca afuera de la ley. Nosotros siempre mirando el derecho positivo, siempre mirando la norma. ¿Podemos pasar? Vamos a la 9. ¿Cómo y cuándo se empieza a elaborar la teoría del caso? Nosotros tenemos que elaborar la teoría del caso cuando conocemos la noticia crímenes, cuando nos avisan y nos dicen, ahí está el muerto, tenemos que defender a tal persona, este es el hecho. Es decir, esa primer noticia nos va a dar una sensación interesante, porque ahí comienzan las cuestiones relacionadas con algo que los seres humanos hemos perdido bastante y que ahora con el mundo de las emociones estamos retomando. La intuición. ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me llega en un primer momento? ¿Qué es lo que me viene a la mente cuando me entero del caso, cuando lo veo, cuando llego al lugar del crimen? ¿Qué siento? ¿Qué experimento? Entonces, esa intuición, ¿cómo la vamos a concatenar con la ciencia? En base a eso formulamos una hipótesis.
Y esa hipótesis es la que vamos a probar en el curso. Yo creo que este muerto que está aquí fue matado por una persona que tenía una relación sentimental con él, habida cuenta de las siguientes pruebas: esperma en el lugar del hecho, cuerpo desnudo, sábanas retorcidas como si hubiesen estado en una relación sexual, etc. Este es el primer impacto. Pero claro, cuidado, siempre el mismo Sócrates se encargaba de decirnos: desconfía y acertarás. Esto quiere decir que vamos a transitar ese camino de investigación, pero siempre pensando en que la multiplicidad de investigaciones debe ser una guía también. Pero una vez que encontramos el camino, esa va a ser la hipótesis. Pasemos a la 10. Hace muchos años, precisamente en 1940, ya de esto hace 80 años atrás, Carlos Cosio escribió un libro muy importante que se llamó La teoría egológica del derecho y fundó las bases de lo que podría llamarse la filosofía jurídica latinoamericana, una teoría que se propagó mucho por Perú, Bolivia, algo en Colombia, mucho en Venezuela, algo en Ecuador y muchísimo en México. Esta teoría tenía como base de que había un mundo tridimensional y no un mundo unidimensional como es el que planteaba Kelsen. Como ustedes bien saben, la teoría kelseniana es una teoría unidimensional porque tiene en cuenta centralmente la norma. La idea de las tres dimensiones o tridimensional están los hechos, lo fáctico, lo que ha sucedido, la norma, cómo adecuarla a una norma concreta, pero antes cómo valorar esos hechos. En la valoración es un esquema axiológico y esta axiología empezó a tener mucha influencia a partir de los años 30, 1930, 1940. El cultor de la axiología más importante que nosotros alcanzamos a conocer en el derecho lleva el nombre de Max Scheler. Por supuesto que parte de la filosofía le atribuye también la posibilidad de que Emmanuel Kant sea el creador de la axiología jurídica. Bueno, aquí están los 3 puntos sobre los cuales se tiene que mover el jurista. Siempre hay los valores, la norma y los fatos, es decir, los hechos. Pasemos, vamos a la 11. Teoría del caso, la elaboración de la teoría del caso. Los litigantes trabajan centralmente sobre 2 cuestiones y le colocan axiología. Es decir, trabajan sobre los hechos y lo jurídico, el mundo jurídico, que es un mundo abstracto, donde hay teorías, doctrinas y normas, y valoran, interactúan con el valor. Las teorías jurídicas se mueven en un mundo categóricamente abstracto. El mundo de lo jurídico es un mundo de ficción y el hombre es el único capaz de producir una ficción. Es decir, no podemos ir a un mono y le podemos
y le vamos a decir que si no se come una banana, se va a ir al cielo. O que puede hacer una abstracción, ningún animal podría hacerlo. El hombre sí, el hombre puede hacer una abstracción teológica de poder ir al cielo, la abstracción más conocida por el hombre y milenaria es el dinero, es decir, le puedo dar un papel y puedo hacer una abstracción de que se puede comprar algo. De hecho sucede. O también le puedo dar un Bitcoin y decirle que tiene un papel, que tiene, no un papel, que tiene una moneda y cree en eso. También cree en las normas. Lo cierto es que las normas suelen ser contundentes por su coacción. Así que si yo no creo en la norma y mato a alguien, voy a ir preso, sí o sí. Es decir, tiene esa capacidad coactiva. Las teorías jurídicas, entonces, se mueven en ese mundo abstracto, en un mundo que es general, Y logran introducirse en la cabeza de quienes son técnicos en el asunto, que son los abogados, los fiscales, los querellantes y los jueces. A ellos les podemos explicar qué es el tipo objetivo, el tipo subjetivo, que el dolo se encuentra en el tipo y no en la culpabilidad, que las causas de justificación material no están en el Código Penal. Es decir, esas cosas les podemos explicar, pero no se lo podemos explicar al carnicero ni al panadero, y no se lo podemos explicar fácilmente a la gente, porque indudablemente el derecho se mueve en un mundo de creaciones abstractas y teóricas. ¿Cuáles serían las pruebas que son admisibles y las que no son admisibles en este mundo teórico? La teoría del caso, ¿podemos pasar a la 12? Lo que pretende es llevar al mundo que va a juzgar, llevar cuáles son los hechos que tienen que ver con estas teorías. Si nosotros decimos que el hurto, y está escrito, implica un apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, lo que estamos intentando decir es que si lo que ocurre en la realidad es que un señor se lleva algo en contra de la voluntad de otro, y ese algo que se está llevando es una cosa mueble, transportable, está incluyendo, es decir, es típico. Entonces empezamos a dar el primer paso, típico. Después, si logramos saber si es antijurídico y logramos saber si es culpable, vamos a decir cometió un delito. Nuestros testigos, nuestras pruebas, nos van a decir, efectivamente, se lo llevó, lo sacó de la esfera de custodia al objeto, era un objeto mueble, y esta persona no se lo dio, se lo sacó en contra de su voluntad, o sin saber él que se lo llevaba. Y acá viene el rasgo probatorio de la teoría del caso. La teoría del caso lo que tiene que probar es que esos señores son testigos fiables, testigos veraces,
testigos que se ubicaron en el lugar del hecho, que no tienen ningún interés en la causa personal y que a su vez, es decir, no tienen interés en mentir, ¿no? Que tienen interés en decir la verdad en todo caso y que son sinceros. Una vez que hemos probado eso, se produce el otro proceso que se llama el de calificación o más técnicamente subsunción legal. Pasemos a la 13. 13. Las proposiciones de los hechos achican las distancias que hay con las teorías jurídicas. Entonces van cada vez como acercándose. La teoría jurídica dice apoderamiento, una cosa mueble, y por otro lado nosotros estamos probando que en la realidad una persona agarró una cosa y se la llevó sin derecho. Entonces estamos acercándonos. Las proposiciones jurídicas, este mundo de lo abstracto, lo que viene a hacer es ponerle una certeza exacta a la imputación fáctica, es decir, a la imputación en hechos. Señor, esto que usted me dice, que Juan Pérez agarró un libro y se lo llevó sin autorización, esto que usted me dice está exactamente descrito en esta norma. La baja y la coloca. Con esta elaboración del caso, podemos pasar a la 14. Las preguntas fluyen naturalmente. ¿Quién hizo esto? ¿A quién se lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? Pero centralmente son tres. ¿A quién se lo hizo? ¿A quién se lo hizo? Que sería el sujeto pasivo. ¿A quién le robaron? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el que robó? Que sería el sujeto activo. ¿Y qué es lo que hizo? Esa causa. Lo que hizo fue robar. Y ahí tendríamos todo, en definitiva, la parte de la elaboración de la teoría del caso. Para ir a este primer descanso, voy a dejarlo con esta imagen, la 15, de qué es lo que hay que averiguar, qué es lo que hay que indagar. ¿Quién o quiénes son las personas que han estado en el hecho? ¿Cómo? La modalidad, dónde, cuál fue el resultado o el peligro, cuándo y por qué. Estas son las grandes preguntas, las grandes indagaciones que hay que formular para la teoría del caso. Vamos a ir a un pequeño corte porque saben que los viernes siempre son un poco más distendidos, a un pequeño corte para poder seguir a partir de esta imagen número 15 que se la dejo a Álvaro para que usted la tenga en cuenta. Un minuto